Bueno, con esta entrada quiero escenificar que acabo de llegar literalmente del trabajo y aquí estoy grabando este vídeo para vosotros. Ha sido un día largo y con esto no quiero decir que esté haciendo nada extraordinario, porque esta es la realidad de decenas de miles, si no cientos de miles de creadores de contenido que, bueno, hacemos esto por amor al arte. Entonces, como digo, no es nada extraordinario, pero sí es algo que está ahí. Y bueno, nada más llegar, pero escucha, literalmente, he llegado, he montado esto y aquí estoy grabando a las 9 de la noche, hora española. Dicho lo cual, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, como todos sabemos, las elecciones de Colombia, segunda vuelta, se celebran este 19 de junio y tenemos una carrera electoral por la Casa de Nariño, la Casa Presidencial de Colombia, muy ajustada entre dos candidatos que no son nada tradicionales. Pero antes de hablar de todo esto, quiero hablar del presidente saliente, de Iván Duque. ¿Por qué? Porque es el presidente que, bueno, acaba de gobernar Colombia durante esta legislatura y es cierto que se va con un índice de desaprobación, pues que no sé si está en el 70 o el 80% de las personas. También es cierto que este presidente ha tenido problemas bastante grandes como el estallido social o la pandemia. De todas formas, no voy a entrar en esto, no estoy diciendo que en realidad lo haya hecho bien, pero tuvo problemas. No me estoy metiendo en absoluto porque no conozco lo suficiente el gobierno de Iván Duque como para opinar sobre él, a favor, en contra, etc. Eso sí, voy a partir una pequeña lanza a favor de él. ¿Por qué pequeña? Porque tampoco es algo que defina su gobierno, pero este canal está centrado en Hispanoamérica, política en clave nacional e internacional con especial foco en Hispanoamérica. Y además este canal promueve la hispanidad, es decir, el acercamiento, el estrechamiento de los lazos entre los países hispanos. Y es cierto que el presidente Iván Duque, junto a medio gobierno de Colombia, hizo una visita oficial a España en la cual se firmaron una serie de acuerdos históricos entre ambos países que ponen las relaciones entre España y Colombia en su punto más alto desde la independencia, de verdad. Ahora mismo, gracias a esos acuerdos, se pueden hacer una serie de inversiones aún mayores, tanto de empresas colombianas en España y viceversa. Aparte, de estudiantes colombianos, muchísimos más y de una manera mucho más fácil podrán estudiar en España. Y también se produce una colaboración, una serie de facilidades que se dan ahora para, por ejemplo, producir series de televisión, hacer producciones cinematográficas, etcétera, todo tema cultural entre España y Colombia. Fruto de estas políticas, no de uno de estos acuerdos, es verdad, concretamente, pero sí fruto de estas políticas culturales de Iván Duque, pues vimos el nacimiento de una serie que es una coproducción hispano-colombiana llamada Perdida. Yo la veía, no por eso, no simplemente por eso, la serie me gustaba, estuvo bastante bien, hubo una primera temporada, creo que no ha vuelto a haber más temporadas, pero esa serie, que veía mucha gente, al menos en España, pues es una coproducción hispano-colombiana gracias a las políticas de Iván Duque, o sea, fueron las que lo hicieron posible. Dicho lo cual, yo no hablo más de Iván Duque, no sé, no puedo opinar más sobre él, simplemente quería comentar esto, pero no me meto en si su mandato ha sido bueno, malo. Yo solo sé que tiene un 70-80% de desaprobación en su país. Dicho lo cual, ahora vamos a ver cuál es el futuro que le espera a Colombia. Bueno, los resultados de esta primera vuelta nos dejan un panorama pues bastante incierto de cara al futuro. ¿Por qué? Porque aquí había tres candidatos principales que podían pasar a segunda vuelta. El primero era Petro, que era el favorito para ganar esta primera vuelta, y de hecho luego veremos cómo en realidad, o sea, ya no, la intención de Petro ya no era simplemente pasar a segunda vuelta, era ganar en primera vuelta, y eso nos lo va a contar mejor uno de los invitados que vamos a tener hoy en este canal, como habréis visto ya en el título del vídeo. En cualquier caso, Petro gana
las elecciones en primera vuelta, esto era de esperar, era el favorito, pero luego el candidato del uribismo, que sería Federico Gutiérrez, Fico, para los amigos supongo, pues resulta que se queda atrás y es adelantado por Rodolfo Hernández, un candidato nada tradicional, de la derecha, más orientado a la derecha, pero no es esa derecha tradicional, lo que en España podría ser el Partido Popular. Eso es lo que representa Federico Gutiérrez. Luego, por otra parte, Rodolfo Hernández, no voy a decir que representa a Vox realmente, porque el hombre, o sea, es como un caso aparte, o sea, no lo puedes encuadrar realmente, con él no puedo hacer el truco de compararlo con la política española, porque no hay dónde meterlo, realmente. El caso es que sí que lo llaman el Trump colombiano, así que lo vamos a llamar así y vamos a encuadrarlo al menos en esa figura. Entonces, Rodolfo Hernández, un candidato nada tradicional, pues adelanta por la derecha a Federico Gutiérrez, que es el candidato de la derecha tradicional, y pasa él a segunda vuelta, pero Federico Gutiérrez se queda fuera. Esto es algo muy gordo, puesto que el candidato del uribismo, el candidato que tiene la suerte de ser nombrado, de obtener el título de candidato de Uribe, es un candidato que hasta ahora prácticamente tenía todas las de ganar unas elecciones presidenciales. Esto ya no ha sido así. Y esto en Colombia es trascendental, o sea, es algo bastante gordo, porque rompe con años y años de tradición uribista en Colombia. Entonces, bueno, estos resultados, ¿en qué se traducen? Es decir, vale, ahora, ¿cuál es el panorama concretamente? Bueno, pues aquí pueden pasar dos cosas. Primero, un giro a la izquierda en Colombia, que es un país tradicionalmente escorado a la derecha. Y por otra parte, también nos podemos hacer otra pregunta, que ¿es este el fin de los partidos tradicionales? Porque ahora mismo los candidatos que tenemos en segunda vuelta no son tradicionales. Petro sería el equivalente a Podemos en España, y Rodolfo Hernández el equivalente a Trump. Entonces, esto quiere decir que ya de ahora en adelante vamos a ver una tendencia alejada de esos partidos tradicionales. Bueno, pues el tiempo lo dirá. En cualquier caso, nosotros ahora vamos a centrar, o sea, este vídeo va a ser realmente de los invitados a los que he conseguido traer al canal para vosotros. Dos invitados que, de verdad lo digo, son de lujo. Uno de ellos es Felipe Galli, que sigue las elecciones que se celebran en todo el mundo. Felipe Galli se define como sefólogo y en Twitter lo conoceréis seguramente como Fescrutinio. Felipe Escrutinio, ¿vale? Y bueno, es un sefólogo que se dedica a seguir los procesos electorales que se dan en el mundo. Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Por otra parte, tenemos al gran Pelofuego, un corresponsal de guerra que estuvo en Ucrania muy poquito antes de que estallase el conflicto que hoy estamos viendo. De Ucrania volvió a España y con la misma se fue a Colombia. Y ahora está allí, en Colombia, siguiendo este proceso electoral desde el Petrobús. Han hecho una campaña por todo el eje cafetero, ha visto gran parte de Colombia, está viviendo la realidad sobre el terreno y, cómo no, invitarlo a que participe en este maldito vídeo. Así que nosotros vamos a estar conversando en cierto modo, porque yo les hice unas preguntas y ellos me han enviado sus respuestas. Entonces vamos a ir viendo las respuestas a todas esas preguntas y vamos a ver el mejor análisis de primera mano con estos invitados de lujo. Bueno, ahora vamos a ver qué nos contestan nuestros invitados a las preguntas que les vamos a hacer. Por si quedaba alguna duda, estoy grabando un día distinto, por eso llevo ropa distinta, ¿vale? Así que vamos a ver. La primera pregunta que a mí me salía a hacer a cualquiera es, bueno, ¿hasta qué punto te sorprende la victoria de Rodolfo Hernández? Bueno, victoria sobre Federico Gutiérrez, ¿no? Entonces esto es justo lo que le he preguntado a nuestro amigo Felipe, el sefólogo argentino. Veamos qué nos contesta. Bueno, el pase de Rodolfo Hernández a segunda vuelta se consideró una pequeña sorpresa política, sin embargo, ya se preveía un poco. Ya en la semana previa a la elección, cuando se prohibió la publicación de encuestas preelectorales, se preveía un poco que Rodolfo Hernández tenía alguna chance de superar a Federico Gutiérrez, a
pesar de que los últimos sondeos publicados de manera legal estimaban que todavía Hernández iba a ser el segundo candidato más votado, ya se veía el crecimiento importante que había tenido Hernández en la última etapa de la campaña, y por lo tanto tan sorprendente no fuese, ya estaba plantada la idea de que eso era posible. Simplemente quizás sorprendió un poco el margen por el cual finalmente Hernández superó a Gutiérrez. Sin embargo, no fue una gran sorpresa. Es un hecho destacable en términos electorales, y lo que sorprende es la forma en la que remontó, pero al momento de la elección ya no fue tan sorprendente. Además, a esto que dice Felipe tengo algo que añadir, porque aparte de que sí que es cierto que ya se iba viendo un poco que Rodolfo Hernández estaba por ganarle a Federico Gutiérrez en la última recta de la campaña de la primera vuelta, pero sí que son trascendentales estos resultados. A mí me parece bastante sorpresivo o bastante trascendental, si queréis. A lo mejor sorpresivo no es exactamente la palabra, pero es el hecho de que un candidato no uribista pues no va a pasar a segunda vuelta. Esto hasta hace muy poco en Colombia era impensable. Ahora, otra pregunta que a mí me da bastante curiosidad, teniendo en cuenta que nuestro amigo Pelofuego está ahora mismo en Colombia, es cómo se vivió esa noche electoral con Petro, esa noche electoral de la primera vuelta. Y aquí nos lo va a contar. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Bueno, un placer una vez más participar en uno de tus vídeos. Estoy muy agradecido por la invitación. Y nada, comentar que estoy aquí en Colombia para documentar las elecciones y sobre todo la respuesta que pueda haber después del resultado. La primera pregunta, ¿cómo se vivió la noche electoral con Petro? Yo estaba en la sede del Pacto Histórico de Cali, que es, no sé si la tercera o la cuarta ciudad más grande de Colombia, y tiene el tamaño como de Barcelona. Y allí se vivió los resultados electorales con bastante decepción y bastante... Sí, la mayoría de gente no se lo esperaban. Quiero matizar que la mayoría de la gente del Pacto Histórico y sobre todo la Colombia Humana, que es el partido formado alrededor de Petro, son jóvenes, y los jóvenes son menores de 30 años o máximo de 35 años, pero en la franja de 35 para arriba no hay casi nadie, solo gente jubilada. Entonces, todos estos jóvenes iban con muchísima ilusión haciendo la campaña para ganarla en primera vuelta, y en el momento en que se supo que una carta inesperada del juego, que era Rodolfo Hernández, que encarna un cambio distinto, apareció y adelantó por la derecha a Fico, que era el candidato, digamos, de continuismo de las apuestas conservadores en lo sociales y liberales en lo económico, un poco lo que le llaman el uribismo. Pues al ver que Rodolfo Hernández adelantaba por la derecha a Fico y reencarnaba un cambio no tan violento ni tan sacudido como puede parecer el de Gustavo Petro, pues la gente estaba muy decepcionada, llorando y pasándolo mal. Pero los 2 días ya hicieron una reunión grande y todo, y ya se volvieron a animar y ahora están apostando de nuevo pues para ganar en segunda vuelta. Y ahora vengo de pasar unos días con el Petrobús, que es un autobús de campaña, y hemos hecho una vuelta por el eje cafetero yendo a buscar las zonas donde había más abstención para conseguir votos para el Pacto Histórico. Y las causas de que no se haya ganado en primera vuelta, por un lado, han sido pues lo que encarna Rodolfo Hernández como un cambio más tranquilo y más sosegado, y en la sintonía liberal más clásica. Y el segundo motivo ha sido la abstención también. Ha habido una abstención de 45%, creo, en un país como Colombia. Es una de las elecciones donde ha habido más participación de la historia de Colombia, pero aún así se quiere movilizar a toda esta abstención en jóvenes y mujeres especialmente para intentar ganar en la segunda vuelta. Pero la gente es muy valiente, es muy guapa, están muy animados y están volviendo a atacar y a convencer al personal con apuestas de pedagogía, con noticias, con memes, con comunicación, con concentraciones, pasacalles, este tipo de cosas, bastante carnavalesco. Ahora, otra cosa que también me interesa es saber hasta qué punto se habla o no de Rodolfo Hernández en las calles de Colombia. ¿Es un tema de conversación este hombre por allí? Esto es justo lo que le he preguntado al que está ahí, que es Pelofuego. A ver qué nos dice. ¿Qué pasa? Bueno, perdón, es que se ha puesto a llover. Si se habla de Rodolfo Hernández en las calles de Colombia, la verdad es que sí, bastante. Es decir, ayer cuando estábamos con el autobús de campaña, con la campaña del Pacto Histórico, había muchos
muchos ciudadanos que al pasar el bus nos hacían así o nos decían no, en contra, no sé qué. Entonces sí se habla bastante. Muchos eran de la zona del eje cafetero, que es del centro, que es una zona clásicamente controlada por terratenientes y donde funciona mucho la compra de voto y bueno, pues el caciquismo como existía en España hace 100 años también, ¿no? Eso que les dan un tamal por unos votos o les ofrecen algún tipo de compensación en el futuro, ¿no? Como algún cargo en el ayuntamiento, en la alcaldía o algún tipo de trabajo. Sobre todo es este tipo de favores. Entonces en esa zona sí se habla de él. Lo que pude hablar con algunos de los ciudadanos era sobre todo que Rodolfo es una persona seria y responsable y también encarna un poco ese trampismo, esa figura del hombre castigado por el feminismo, que encarna un voto de castigo contra esta ola de feminismo que ha aparecido mundialmente, ¿no? Entonces muchos hombres mayores, muchos cabezas de familia, incluso con sus hijas, un perfil bastante entre la gente pobre, que es la que más conocí, gente campesina y trabajadores del campo, un perfil bastante, digamos, de familia tradicional y rural y de trabajo de campo y de pequeña empresa, ¿no? Y luego pues Rodolfo también se escucha mucho entre los sectores empresariales o más benestantes del país. Otro perfil que también vota mucho a Rodolfo es el joven de clase media, digamos como con una estética más urbana o más pues de bien vestir o de que tiene aspiraciones de clase bastante más altas y de ascensor social, ¿no? Y bueno, otra pregunta que me viene a la mente para preguntarle justamente a Pelofuego es ¿qué espera él, que está allí ahora mismo, de Petro si finalmente llega a la presidencia de Colombia? Vale, tercera pregunta. ¿Qué esperas de Petro como presidente? A ver, no va a ser mi presidente, yo no voy a quedarme a vivir en Colombia ni nada por el estilo, pero sí que, un poco como en mi opinión, pues sí que Petro representa una tendencia socialdemócrata bastante parecida a la que encarnaba Felipe González justo después durante la transición y justo a los inicios de la democracia española. De hecho, propio Petro, en su biografía, él lo toma como referente en los años 70, cuando él todavía está en la guerrilla de los 80, en la guerrilla del M-19, que es una guerrilla en la que perteneció Petro, nacionalista, nunca fue de hipótesis o de apuestas marxistas-leninistas, no se inspira en el marxismo. Quizás sí se inspira en una época de alzamientos guerrilleros, como las otras que sí eran marxistas explícitamente, como las FARC, el ELN o el EPL, pero el M-19, que es la guerrilla donde perteneció Petro, nunca fue marxista, aunque sí que utilizara las armas. ¿Qué espero de él o qué espera la gente? Pues se espera bastante que aplique medidas sociales bastante básicas, sobre todo al principio, como un plan de choque contra la subida del precio de los alimentos básicos, que está por los aires. Aquí está afectando bastante y digamos que en los últimos 2 meses se ha duplicado el precio de la canasta familiar, que es como el carrito básico de la compra, y la gente espera que como primera medida pues solucione eso Petro, ¿no? Y de subvenciones para eso. Y luego quiere pues dar créditos a microempresas, jóvenes y a mujeres cabeza de familia y cosas así. Yo la verdad es que espero que aplique medidas de choque bastante basadas en la socialdemocracia liberal. Él es explícitamente un socialdemócrata liberal en lo económico, pero con medidas keynesianas de apoyo a la pobreza y a la miseria para facilitar el crecimiento económico. Entonces, a grandes rasgos es esto. No se plantea una revolución bolivariana chavista, como muchos dicen, y de hecho se le... Además, esta pregunta también se la he hecho a Felipe. Y bueno, como politólogo que es, le he hecho una pregunta más en tono de superanálisis para un artículo para la revista de politólogos de moda. Que sería, bueno, ¿qué cambios o no esperas por parte de Petro o de Rodolfo Hernández en caso de llegar uno u otro a la presidencia de Colombia? ¿Cuáles son las principales tendencias que tú intuyes que puede haber en uno u otro caso? Lo que estamos viendo en Colombia es una demostración de dos candidatos rupturistas del orden
del orden establecido en Colombia compitiendo entre sí. Ninguno de los dos se apoya demasiado en lo que es el establishment. Rodolfo Hernández goza del apoyo del establishment meramente por una cuestión circunstancial, que es que no es el candidato que se declara de izquierda y que es el que no ha encabezado un proyecto que la centroderecha y la derecha colombianas, los partidos tradicionales y los demás partidos tradicionales también del centro, consideren una amenaza chavista, si se quiere, o relativa a lo que fue el socialismo del siglo XXI. Por lo demás, se puede esperar un probable aumento de la polarización política, sobre todo porque la contienda se percibe ya muy polarizada, ya con una Colombia partida al medio, las encuestas prevén un escenario muy cerrado. Por lo tanto, podemos esperar que el próximo presidente enfrente un escenario de profunda polarización y la gobernabilidad de Colombia se puede ver ligeramente afectada. Muy pocos presidentes colombianos han gozado de mayoría legislativa, pero en este caso vamos a ver un aumento probable del poder del Congreso, porque el Congreso en toda lo que es la América de habla hispana y también en Brasil se ha visto en los últimos años que ha aumentado su poder el Congreso como un actor de sabotaje en contra de gobiernos rupturistas, como vendría a ser cualquiera de los dos, tanto el de Gustavo Petro como el de Rodolfo Hernández, por el hecho de que han sido electos probablemente con muy pocos votos o con un voto masivo de última hora. Y cuando hablamos del Congreso, de un actor controlado habitualmente por fuerzas tradicionales, lo que también puede provocar que sea más difícil para estos grupos rupturistas tomarlo y por lo tanto que no se puedan implementar todas las reformas que prometen. Esto se puede traducir en un eventual descontento en contra del gobierno electo que se produzca muy rápido. Lo que hemos visto es una rápida hemorragia del apoyo público en los gobiernos. Así que no se descarta que en Colombia permanezca un estado de incertidumbre y de cierta inestabilidad en los próximos meses, independientemente de quién gane las elecciones. Llegados a este punto, hay una cuestión que para mí es muy importante, porque esto puede marcar un poco la tendencia de cara a la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero también es como tomar el pulso social a Colombia en estos momentos. Es decir, si este vídeo no lo estás viendo antes de que se celebren las elecciones, no pasa nada, porque realmente este vídeo trata también de hacer un retrato de la tendencia política en Colombia, que es algo que va a ser algo sostenido en los próximos tiempos y marca una imagen que se va a mantener en los próximos años. En cualquier caso, esta pregunta es, bueno, vale, ahora mismo hemos visto cómo ha dado esa pequeña sorpresa, como decía Felipe, el candidato Rodolfo Hernández, que pasa a segunda vuelta. Petro hasta ahora era el favoritísimo para ganar las elecciones, sobre todo en primera vuelta, pero es que además en segunda vuelta tenía bastantes posibilidades, por no decir prácticamente un 100% de posibilidades de vencer al candidato del uribismo, que sería, como decía, Federico Gutiérrez. Ahora mismo irrumpe Rodolfo Hernández, un outsider más outsider que Petro en la política colombiana. Y entonces, ahora mismo realmente, ¿quién es el favorito? ¿Sigue siendo Petro el favorito para ganar estas elecciones? Veámoslo. Petro era el favorito para quedar primero en primera vuelta y efectivamente lo hizo así, llegó con unos 9 millones de votos y su aspiración es llegar a una cantidad que le permita derrotar a Rodolfo Hernández. Por lo pronto se consideraba que la unión entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández prácticamente finiquitaba el asunto, le dejaba la presidencia a Petro, y los sondeos actuales demuestran que eso no es así, que Petro ha remontado en el último momento y que la contienda se va a definir por unos pocos cientos de miles de votos, un punto, quizás si se quiere, porcentual. La diferencia entre ambos candidatos en todos los sondeos está en el margen de error, y si estos fueron certeros para mostrar en la última etapa de la campaña el rápido ascenso de Hernández, es muy probable que también sean certeros en el caso de que estamos hablando de una contienda muy cerrada. No descarto para nada a Petro, no creo que sea completamente el favorito, yo creo que estamos ante una contienda cerrada, meramente. Listo, perdona, que me he metido una hostia ahí, que está el suelo muy resbaladizo. Juro que no que no lo he hecho expresamente, ¿eh? Nada, cuarta pregunta, lo que me decías. Sí, creo que Petro va a ser el favorito para ganar las elecciones. Yo creo que
Ha sido el favorito porque para un cambio para muchísima gente que es muy fanática, es decir, los 8,5 millones de colombianos y colombianas que han votado por Petro y Francia son gente muy fanática, muy determinada, creo que es un voto bastante fiel, pero también hay un trasvase de votos del centro y de algunos sectores de la derecha, de los ecologistas liberales y así, que digamos que es el voto prestado para Petro, pues porque el sistema presidencial americano de la segunda vuelta hace que se concentre todo mucho en dos polos, ¿no? Entonces muchas alianzas políticas que antes habían estado enfrentadas, como por ejemplo algunos candidatos de centro o los verdes que se habían ido con la derecha en las elecciones de hace 4 años, pues ahora están yendo al lado de Petro y le han encarnado como favorito, pero eso es voto prestado. Luego sí que hay un voto muy fanático y muy movilizado por todo el país para Petro y para Francia. Especialmente la elección de Francia después de las elecciones del Congreso y del Senado, que fueron el 13 de marzo, la elección de Francia como fórmula vicepresidencial ha movilizado aún más a muchos sectores pobres, negros, migrantes, o no migrantes, perdón, pero negros de clase baja del suroccidente del país, gente desplazada por la violencia de las guerrillas y de los paramilitares. Toda esta gente se ha movilizado mucho más por el hecho de que haya una figura que encarna algo tan revolucionario como que una mujer que hasta hace 5 o 6 años limpiaba casas de ricos, pues ahora sea vicepresidenta de un país tan grande como Colombia, además de ser negra y todo, y de clase baja, pues le ha movilizado mucho más este electorado. Entonces para esta gente sí sigue siendo el favorito, obviamente. Y luego para el centro pues hay mucha incertidumbre, digamos, para todo este voto indeciso para la segunda vuelta hay muchísima incertidumbre sobre lo que pueda pasar. Y bueno, obviamente no podía faltar la pregunta del millón. ¿Quién crees que va a ganar estas elecciones en Colombia? Déjamelo en los comentarios, pero también se lo he preguntado a Felipe y Pelofuego y esto es lo que me han contestado. De este modo yo no sabría decir quién va a ganar porque no puedo predecirlo. Mi idea es que de momento Rodolfo Hernández tiene una ligera ventaja institucional y también en los votos que se mostraron en la primera vuelta. Petro depende de hacer votar a un sector que nunca vota, que es casi una mitad del electorado y que es muy difícil porque no se ha conseguido mover esa gente a votar en décadas y por lo tanto yo creo que no se puede descartar a nadie, pero que por lo pronto Hernández tiene una ligera ventaja y Petro, reitero, no puede ser descartado. Hablamos de una contienda totalmente cerrada. Y por última, la pregunta del millón, ¿quién ganará en segunda vuelta? Pues yo sinceramente creo que es bastante incierto. Yo creo que puede haber un resultado muy ajustado, muy parecido al del Perú, que creo que fue hace un año, hubo las elecciones y ganó Castillo por unos 70.000 votos. 70.000 votos en estos países tan grandes es una cifra muy pequeña. Entonces lo que sí que hay es mucha polarización. Si gana Petro, ganará por una minoría ajustada, y si gana Rodolfo Hernández, también creo que ganará por una, obviamente por una mayoría simple, que es la regla de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, pero sobre todo por unas cifras muy ajustadas. Podríamos estar hablando de un 51% contra 49%. Ya os podéis imaginar cómo divide esto a un país, ¿no? Entonces, sinceramente no voy a poner la mano en el fuego por esto. Ya dije una vez que yo pensaba que no iba a haber guerra en Ucrania y al final hubo. Entonces, mejor no pongo la mano en el fuego. Lo que sí puedo asegurar es que gane Petro o gane Rodolfo, sobre todo si gana Rodolfo, que es lo que digo, sería de una mayoría muy ajustada, va a haber una provocación por parte de la juventud, una reacción por parte de la juventud y de todos los militantes que están ahora encarnando el pacto histórico muy fuerte y probablemente violenta. Va a haber otro estallido social. No sabemos en qué formas, no sabemos en cómo se puede materializar. Aquí la violencia en Colombia dura desde hace muchísimos años, como bien sabéis. No ha habido una dictadura como en otros países de Latinoamérica en los últimos años, pero sí que ha habido unos enfrentamientos muy fuertes por parte de la guerrilla y también por parte de los paramilitares
como brazo armado del empresariado en las urbes y de los terratenientes en el campo. Bueno, espero que os haya gustado, muy contento de participar una vez más. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que estés bien, saludos desde Colombia, yo me quedaré un mesecito más y os voy reportando desde aquí. Me podéis seguir a mi canal en Pelofuego o en mi Instagram Pelofuego también. Un abrazo, chavales. Así que esto es todo, chavales, no tengo nada más que añadir, es imposible tener algo que añadir con dos invitados de lujo que lo han dejado todo dicho, así que espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.